Ella vendió un año de su vida a un millonario frío como el hielo para salvar el futuro de cientos de niños enfermos. El contrato era claro, un matrimonio de conveniencia, sin emociones de por medio, solo un negocio para asegurar una herencia. Él la veía como un peón en su juego, una doctora que podía comprar para interpretar un papel. Lo que Alejandro Castillo nunca calculó en su perfecta ecuación fue que el corazón de Sofía ya tenía un dueño en el pasado. Y el regreso de ese hombre estaba a punto de convertir su frío acuerdo comercial en un infierno de celos y posesión. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta agora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor antiséptico y a lágrimas contenidas era el perfume del fracaso de Sofía. Cada pitido de los monitores en la pequeña clínica Corazones Valientes sonaba como el tic-tac de un reloj que se acercaba a su final. Estaba de pie en medio del ala de pediatría, su santuario, el sueño que había construido con sudor, préstamos y una fe inquebrantable, y sentía cómo se desmoronaba a su alrededor. Las cartas de desalojo estaban sobre su escritorio, apiladas como lápidas. El banco, que en su día le había prometido el mundo, le había dado la espalda, retractándose de la última línea de crédito vital tras una auditoría sorpresa. Sin esos fondos, no podía pagar el alquiler del próximo mes, y mucho menos los salarios del personal o los costosos medicamentos que mantenían con vida a sus pequeños pacientes. La pequeña Ana, una niña de 6 años con una enfermedad cardíaca congénita, pasó corriendo a su lado, arrastrando un oso de peluche casi tan grande como ella. Le dedicó una sonrisa desdentada a Sofía, una sonrisa que era un rayo de sol puro y que a la vez era una daga en el corazón de la doctora. ¿A dónde iría Ana para sus tratamientos? ¿Qué pasaría con el pequeño Mateo, cuyo asma severo requería nebulizaciones constantes? La desesperación era un nudo helado en su estómago. Lo había intentado todo. Solicitudes de subvenciones, campañas de donación, incluso había llamado a todas las personas adineradas de su antigua vida. La vida que había dejado atrás para dedicarse a la medicina comunitaria. Todos le habían dado excusas amables pero firmes. Su sueño, al parecer, no era rentable. Su secretaria, una mujer de mediana edad llamada Inés, que era más una figura materna que una empleada, se acercó a ella con una expresión sombría. Doctora Sofía, hay un hombre aquí para verla. Dice que es importante. ¿Es del banco?, preguntó Sofía, el corazón le dio un vuelco. No lo creo, dijo Inés, con una mirada de desconcierto. Nunca he visto a un hombre del banco vestido con un traje que probablemente cuesta más que mi coche. Se presentó como el asistente del señor Alejandro Castillo. El nombre la golpeó como una ráfaga de viento helado. Alejandro Castillo. No lo conocía personalmente, pero ¿quién no? Era un nombre sinónimo de poder, de riqueza inimaginable y de una frialdad legendaria en los negocios. Castillo era un titán, un depredador corporativo que compraba y vendía empresas como si fueran cromos. ¿Qué podría querer un hombre así con su humilde y quebrada clínica? Con un mal presentimiento, Sofía fue a su pequeño despacho. El hombre que la esperaba era exactamente como Inés lo había descrito, impecablemente vestido, con un aire de eficiencia y superioridad. Doctora Sofía Navarro, dijo el hombre, sin levantarse, su tono era puramente de negocios. Mi nombre es Hernán Garrido, soy el jefe de personal del señor Castillo. Él tiene una propuesta para usted. Una propuesta, repitió Sofía, escéptica. No estoy buscando vender la clínica, si es eso lo que... Hernán la interrumpió con una sonrisa condescendiente. El señor Castillo no está interesado en su clínica, doctora. Está interesado en usted. La insinuación la hizo erizarse. Disculpe. Hernán le tendió una tableta con una pantalla iluminada. El señor Castillo es consciente de sus dificultades financieras. Ha estado observando su trabajo con gran interés. Admira su dedicación. En la pantalla, Sofía vio balances, informes, extractos bancarios. Su vida financiera, expuesta con una precisión brutal. Se sintió violada, expuesta.
Él desea hacerle una oferta, continuó Hernán, ajeno o indiferente a su malestar. Él está dispuesto a financiar su clínica. Completamente. No solo para sacarla de sus deudas actuales, sino para asegurarle una financiación completa durante los próximos 5 años. Expansión, nuevo equipamiento, el mejor personal. Todo lo que ha soñado. El aliento se le atascó en la garganta. Era demasiado bueno para ser verdad. La salvación, servida en bandeja de plata. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó, sabiendo que el diablo siempre pedía su parte. Él requiere una reunión con usted. Esta noche. A las 8 en punto en el restaurante, La Cúpula. Solo tiene que presentarse. Él se lo explicará todo. Antes de que Sofía pudiera hacer otra pregunta, Hernán se levantó, hizo una breve inclinación de cabeza y salió del despacho, dejándola con el eco de una oferta imposible y un temor creciente sobre el precio que tendría que pagar. Esa noche, Sofía se puso el único vestido elegante que aún poseía, uno que guardaba de sus días de estudiante de medicina, cuando a veces asistía a galas con su mentor. Era un simple vestido negro, pero le sentaba bien. Se sintió fuera de lugar en cuanto entró en La Cúpula, un restaurante tan exclusivo que el aire parecía filtrado por billetes de $100. El maitre la guió sin necesidad de preguntar su nombre hasta una mesa aislada en un rincón privado con vistas panorámicas a la ciudad iluminada. Y allí estaba él. Alejandro Castillo era incluso más imponente en persona de lo que sugerían sus fotos en las revistas de negocios. Tendría unos 35 años, unos 7 u 8 más que ella. Su traje oscuro parecía moldeado a su cuerpo musculoso. Tenía el pelo negro, corto y perfecto, y unos ojos grises que la analizaron con la intensidad de un escáner de alta tecnología mientras se acercaba. No eran ojos fríos, se dio cuenta, eran gélidos. Contenían la calma peligrosa de un glaciar, vasto y poderoso, capaz de aplastarlo todo a su paso. Doctora Navarro, dijo él, levantándose, su voz era un barítono grave y controlado. Gracias por venir. Él le apartó la silla, un gesto de cortesía que, viniendo de él, se sentía más como una demostración de control. Se sentaron, y el silencio se prolongó mientras un camarero le servía agua. Él no la miró. Su atención estaba en el horizonte de la ciudad, como si la estuviera evaluando, decidiendo si comprarla o no. Sé por qué estoy aquí, señor Castillo, dijo Sofía, decidiendo tomar la iniciativa. Su asistente me habló de una propuesta. De salvar mi clínica. Él finalmente la miró, y la fuerza de su mirada fue como un golpe físico. No estoy en el negocio de la caridad, doctora, dijo sin rodeos. Cada inversión que hago debe tener un rendimiento. En este caso, el rendimiento que busco es usted. A pesar de haberse preparado, la crudeza de sus palabras la indignó. ¿Y qué espera exactamente? Que me convierta en su amante a cambio de financiación. Una sonrisa helada, casi imperceptible, curvó sus labios. Mi tiempo es demasiado valioso para complicarlo con aventuras. No. Lo que le propongo es algo mucho más simple y mucho más vinculante. Le propongo matrimonio. Sofía se quedó boquiabierta. Se le escapó una risa nerviosa y incrédula. ¿Matrimonio? ¿Está bromeando? Ni siquiera nos conocemos. El conocimiento previo es irrelevante para el acuerdo, dijo él, completamente serio. Permítame ser claro. Mi abuelo, el fundador de Castillo Corp., incluyó una cláusula arcaica pero inquebrantable en su testamento. Para que yo asuma el control total y mayoritario de la empresa, debo estar, estable y honorablemente casado, antes de mi 36º cumpleaños, que es en 14 meses. He evitado esta farsa durante años, pero el Consejo de Administración, liderado por mi tío Ricardo, está utilizando esta cláusula para intentar quitarme el poder. Se reclinó en su silla, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Necesito una esposa. Una que sea presentable, inteligente y, sobre todo, incuestionable. Usted, doctora, con su impecable reputación, su dedicación a la caridad y su falta de conexiones con mi mundo, es la candidata perfecta. Sería un matrimonio por contrato. De 1 año de duración.
En público, seremos una pareja devota. Asistirá a eventos conmigo, sonreirá para las cámaras y será la anfitriona de mis cenas de negocios. En privado, nuestras vidas serán completamente separadas. No le exigiré nada de lo que normalmente se espera en un matrimonio. Esto es una locura, susurró Sofía, su mente daba vueltas. Esto es un negocio, la corrigió él. Usted necesita salvar su sueño. Yo necesito asegurar mi imperio. Ambos conseguimos lo que queremos. Al final del año, nos divorciaremos discretamente. Usted se irá con su clínica completamente financiada por 5 años y una generosa suma adicional para asegurar su silencio y su futuro. Yo me quedaré con mi empresa. Es un trato limpio. Sofía lo miró, al otro lado de la mesa. Era la encarnación de todo lo que ella despreciaba, un hombre que creía que todo y todos tenían un precio. Pero luego pensó en la cara de Ana, en el sonido de la tos de Mateo, en los rostros esperanzados de su personal. Podía tragarse su orgullo por ellos. Podía sacrificar un año de su vida. ¿Y si me niego? Entonces su clínica cerrará a finales de mes. He comprado la deuda al banco, por cierto. Y el edificio en el que se encuentra. Soy su casero y su acreedor. Su futuro, y el de esos niños, está enteramente en mis manos. La amenaza no fue gritada, fue expuesta como un hecho, lo que la hizo aún más aterradora. La había atrapado, había cerrado todas las salidas. Era una rendición incondicional o la aniquilación total. No me das opción, dijo ella con amargura. Siempre hay una opción, doctora, replicó él. Solo que a veces no nos gusta ninguna de las disponibles. Quiero ver el contrato, dijo ella, su voz temblaba de ira y resignación. Por supuesto. Mi abogado tiene una copia lista, dijo él, como si hubiera anticipado cada uno de sus movimientos. La boda, una semana después, fue una obra de teatro perfectamente escenificada. Se celebró en los jardines de la mansión Castillo, una fortaleza de cristal y piedra con vistas al mar. Sofía llevó un vestido de novia que costaba más de lo que ganaría en 10 años, un regalo de su prometido que se sentía como una armadura. Cientos de personas del círculo de Alejandro estaban allí, sus sonrisas falsas y sus ojos curiosos evaluándola. Ella interpretó su papel, sonriendo y diciendo sí, acepto con una voz que no reconoció como la suya. Durante el intercambio de votos, cuando él le puso el anillo de diamantes en el dedo, sus dedos rozaron los de ella. El contacto fue como una descarga eléctrica, un recordatorio de que bajo el frío contrato había un hombre real. Durante la recepción, él no se apartó de su lado, su mano constantemente en la parte baja de su espalda, un gesto que parecía protector para los espectadores, pero que para ella era una marca de propiedad. Se encontró con su tío, Ricardo Castillo, un hombre mayor con ojos astutos que la miraron con una sospecha apenas disimulada. Felicidades, sobrino, dijo Ricardo a Alejandro. Has encontrado a una esposa encantadora, y muy convenientemente, justo a tiempo. El amor no entiende de plazos, tío, respondió Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sofía es la mejor decisión de mi vida. Esa noche, en la inmensa y silenciosa mansión, la farsa terminó en cuanto se cerró la puerta principal. Alejandro se aflojó la corbata, su expresión volviendo a la neutralidad de la sala de juntas. Has hecho un buen trabajo hoy, le dijo, como un jefe elogiando a una empleada. Tu habitación es la principal del ala este. La mía está en el ala oeste. No tienes que preocuparte por ninguna intrusión. Como dije, nuestras vidas privadas son separadas. Mi asistente te dará tu agenda para la semana mañana. Buenas noches, Sofía. Y sin más, se dio la vuelta y subió por una escalera de mármol diferente a la que le había indicado a ella. La dejó sola en el gran vestíbulo, todavía con su vestido de novia, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Los primeros meses fueron una rutina de disociación. En público, Sofía era la perfecta señora Castillo, sonriente, elegante, siempre al lado de su poderoso esposo. En privado, vivía en su ala de la casa, rara vez cruzándose con él. Su único consuelo era la clínica.
Con la primera transferencia masiva de fondos de la Fundación Castillo, Corazones Valientes no solo se salvó, sino que floreció. Pudo contratar a más enfermeras, comprar el equipo de resonancia magnética que tanto necesitaban y eliminar la lista de espera de pacientes. Ver las sonrisas de los niños, la gratitud de sus padres, hacía que el sacrificio valiera la pena. Alejandro cumplió su parte del trato a la perfección. Era distante, pero no cruel. A veces, la sorprendía mirándola desde el otro lado de una sala llena de gente con una expresión indescifrable en sus ojos grises. Y había momentos extraños, casi íntimos. Una noche, durante una cena de caridad, ella tropezó con el dobladillo de su vestido. Antes de que pudiera caer, la mano de Alejandro se disparó y la sujetó por la cintura, atrayéndola firmemente contra su cuerpo. Por un segundo, estuvieron pecho contra pecho, su calor se filtraba a través de la tela, el olor de su costosa colonia llenando sus sentidos. «Ten cuidado», le susurró al oído, su aliento era una caricia cálida. «Una esposa tan valiosa debe protegerse». Su comentario era ambiguo, podría ser puramente de negocios, pero la forma en que su pulgar trazó un pequeño círculo en su cadera antes de soltarla envió un escalofrío por su espina dorsal. En otra ocasión, la encontró en la biblioteca de la mansión a altas horas de la noche, dormida sobre un libro de texto de cardiología pediátrica. No la despertó. Simplemente le quitó el libro de las manos, la cubrió con una manta de cachemira y apagó la luz. Ella despertó por la mañana, confusa pero extrañamente conmovida por el gesto silencioso. La tregua helada se mantuvo hasta el día de la gala anual del hospital, el evento de caridad más grande del año. Sofía había estado trabajando en la organización del evento durante meses a través de su clínica. Estaba emocionada y orgullosa. Llevaba un vestido verde esmeralda que hacía resaltar el color de sus ojos, un regalo de Alejandro acompañado de una nota que simplemente decía, «Para esta noche». Durante el cóctel previo, mientras Alejandro estaba rodeado por un grupo de banqueros, Sofía sintió un toque familiar en su brazo. «Pensé que eras tú», dijo una voz cálida y profunda que no había oído en años, una voz que instantáneamente transportó su corazón a una época más simple. Se giró, y allí estaba. El doctor Marco Reyes. Su antiguo mentor en la Facultad de Medicina. El hombre brillante y compasivo que le había enseñado todo lo que sabía. El hombre del que había estado secretamente enamorada durante años, antes de que él se mudara para dirigir un programa de investigación en Suiza. Parecía exactamente igual, quizás un poco más maduro, con una sonrisa que siempre la había hecho sentir segura. «Marco», exclamó ella, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminando su rostro. «¿Qué haces aquí?» «Soy el nuevo jefe de cirugía cardiotorácica del hospital», dijo él, riendo. «Me mudé de vuelta el mes pasado. He estado tratando de localizarte. Leí sobre tu clínica. Lo que has hecho es increíble, Sofía. Siempre supe que tenías esa clase de fuego». La forma en que decía su nombre, el orgullo en sus ojos, la calentó por dentro de una manera que la proximidad de Alejandro nunca lo había hecho. Se olvidó de dónde estaba, quién era. Por un momento, volvió a ser la joven y esperanzada estudiante de medicina. «No puedo creerlo. ¿Por qué no me llamaste?» «Lo hice. Tu antiguo número está desconectado. Luego te busqué en internet y, bueno», dijo, su sonrisa flaqueó un poco mientras sus ojos se posaban en el enorme diamante de su dedo anular. «Descubrí que la talentosa y trabajadora Sofía Navarro ahora es la señora del hombre más rico del país. Tengo que admitir que me sorprendió». «Es una larga historia», dijo Sofía, sintiendo un rubor de vergüenza. «Me encantaría escucharla. ¿Qué tal un café esta semana?» «Por los viejos tiempos», dijo él, su mano todavía descansando ligeramente en su brazo. Fue entonces cuando Sofía sintió un cambio en la atmósfera. Un frío repentino en el aire. Levantó la vista y vio a Alejandro acercándose a ellos. Su rostro era una máscara de educada indiferencia, pero sus ojos grises eran astillas de hielo. Deslizó un brazo alrededor de la cintura de Sofía, un movimiento fluido y posesivo que la hizo tensarse, y tiró de ella contra su costado. Su agarre era como el acero.
cariño, dijo Alejandro, su voz era una seda peligrosamente suave. No me has presentado a tu amigo. Marco, sin inmutarse por la demostración de poder, extendió la mano. Marco Reyes. Soy un viejo colega de Sofía. Acabo de unirme al personal del hospital. Alejandro le estrechó la mano brevemente, su agarre fue cortante. Alejandro Castillo. Su marido, dijo, enfatizando la última palabra. Se volvió hacia Sofía, su sonrisa no llegó a sus ojos helados. El senador Thompson quiere saludarte, querida. Si nos disculpas, Reyes. Sin esperar una respuesta, la guió lejos, su agarre en su cintura era casi doloroso. La arrastró a un balcón apartado, con vistas a los jardines del hospital. En cuanto estuvieron fuera de la vista de los invitados, la soltó bruscamente. ¿Quién era ese?, preguntó, su voz era un gruñido bajo y controlado, pero la furia vibraba justo debajo de la superficie. Se llama Marco Reyes, respondió Sofía, frotándose la cintura donde sus dedos se habían clavado. Fue mi mentor en la facultad. Es solo un viejo amigo. No me pareció un viejo amigo, siseó Alejandro. La forma en que te miraba, la forma en que te sonreías. Hay más en esa historia. Y que si lo hay, replicó ella, su propio temperamento encendiéndose por su audacia. Nuestro acuerdo se refiere a mi lealtad pública y a nuestras vidas privadas separadas. No tienes derecho a interrogarme sobre mis amistades. No te pedí cuenta sobre la modelo con la que te fotografiaron la semana pasada. El golpe dio en el blanco. Una vena palpitó en su sien. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio, atrapándola contra la barandilla del balcón. El calor de su cuerpo era abrumador. No te equivoques, Sofía, gruñó, su rostro a centímetros del de ella. Tu reputación ahora está ligada a la mía. Cualquier indicio de escándalo, cualquier susurro de infidelidad de tu parte, podría ser usado en mi contra por mis enemigos. Romperías el contrato. No me importa con quién te tomes un café, pero en mis eventos, en mi presencia, eres mía. Y no quiero ver a otro hombre mirándote de esa manera de nuevo. ¿Entendido? Él estaba enojado por los negocios, se dijo Sofía. Por la amenaza a su imperio. Pero mientras lo miraba a los ojos, vio algo más allí, algo que no había visto antes. No era frío cálculo. Era algo más oscuro, más primitivo. Era el destello de la posesión personal. Eran celos. Crudos y ardientes. La revelación la dejó sin aliento. El gran Alejandro Castillo, el hombre que operaba sin emociones, estaba siendo afectado. Por ella. El pensamiento le dio una extraña y peligrosa oleada de poder. Entendido, Alejandro, susurró, su voz deliberadamente suave y seductora. Se acercó un poco más, sus labios casi rozando los de él, disfrutando de la forma en que sus pupilas se dilataban. Pero si vas a ser tan posesivo con tu inversión, quizás deberías tratarla con un poco más de cuidado. Las cosas valiosas se rompen fácilmente si se las agarra con demasiada fuerza. Se apartó de él antes de que pudiera responder, dejándolo solo en el balcón, con el viento frío de la noche y una furia recién descubierta que no tenía nada que ver con los negocios y todo que ver con el hombre que le había sonreído a su esposa. El contrato se había incendiado. Las reglas acababan de cambiar. Y Sofía, para su sorpresa, se dio cuenta de que estaba empezando a disfrutar del juego. El aire frío del balcón hizo poco para enfriar el calor que había encendido en el rostro de Sofía. Había pinchado al dragón y, para su sorpresa, en lugar de miedo, sintió una embriagadora oleada de poder. Volvió a entrar a la gala, dejando a Alejandro solo con su ira naciente, y se movió entre los invitados con una nueva confianza. Sabía que sus ojos grises la seguían, cada movimiento, cada sonrisa, cada conversación era analizada. Y en lugar de sentirse como un prisionero bajo vigilancia, se sintió como una reina en su corte, consciente de la mirada constante y obsesiva de su rey. Se encontró de nuevo con Marco cerca de la silenciosa subasta de arte. La sonrisa de él era tan cálida como siempre, pero esta vez, había una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Tu marido no parecía muy contento.
Sofía forzó una sonrisa despreocupada. Alejandro es protector. Se toma muy en serio su papel público. Parecía más que eso, dijo Marco, su mirada penetrante. Sofía, te conozco desde hace años. Nunca te he visto tan tensa. Tu sonrisa no llega a tus ojos. ¿Estás bien en esta vida? La pregunta era tan genuina, tan llena de un afecto real, que el muro que había construido cuidadosamente a su alrededor comenzó a resquebrajarse. Las lágrimas picaron en sus ojos. Quería derrumbarse en sus brazos y contarle la verdad, la ridícula y solitaria farsa de su matrimonio. Pero no podía. El acuerdo y la supervivencia de su clínica dependían de su silencio. Estoy bien, Marco. Solo es mucho ajuste, mintió, su voz sonó más débil de lo que quería. Pero es bueno tener un rostro amigo de vuelta en la ciudad. Él pareció sentir su lucha interna. En lugar de presionarla, simplemente le cubrió la mano con la suya. Bueno, este rostro amigo está aquí. Si alguna vez necesitas hablar, o simplemente tomar el café más normal y menos complicado del mundo, mi oferta sigue en pie. Justo en ese momento, Alejandro reapareció a su lado, tan silencioso como una pantera. No miró a Marco. Sus ojos estaban fijos en la mano del otro hombre sobre la de su esposa. El gesto era inocente, de consuelo, pero Alejandro lo vio como una declaración de guerra. No interrumpo nada, ¿verdad?, preguntó Alejandro, su voz era tan suave que resultaba amenazadora. La sonrisa que le dedicó a Sofía estaba llena de un encanto peligroso, un espectáculo público que ella sabía que era para ella sola. Mi amor, el señor Yamamoto de la delegación japonesa ha estado preguntando por ti. Quiere que le hable sobre los avances de tu clínica. Deslizó la mano por el brazo de ella, sus dedos se posaron con una intimidad estudiada justo encima de donde descansaba la mano de Marco. La implicación era tan clara como el agua, ella es mía. Suelta. Marco, captando la señal, retiró su mano lentamente. Por supuesto, dijo, su tono era educado pero con un trasfondo de desafío. No quiero monopolizar a la estrella de la noche. Sofía, fue un placer verte. Te llamaré. Se alejó con una última y significativa mirada a Sofía. Alejandro la observó irse, su mandíbula apretada, antes de dirigir su atención de nuevo a Sofía. El señor Yamamoto está esperando, dijo, y su agarre en el brazo de ella se apretó casi. Imperceptiblemente, un recordatorio silencioso de la conversación que tendrían más tarde. El resto de la noche pasó en un desenfoque de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Sofía actuó su papel a la perfección, pero era hiperconsciente de Alejandro. Su proximidad era una fuerza física, su aroma, su calor, la forma en que su cuerpo protegía el de ella. Era una posesión disfrazada de protección. Y en el fondo de su ser, una parte que la aterrorizaba, no lo odiaba. El viaje de regreso a la mansión en el coche con chofer fue en un silencio tenso que era casi más ruidoso que los gritos. Sofía miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar como un río de diamantes fundidos, su corazón latiendo en anticipación de la confrontación que se avecinaba. En cuanto se cerraron las puertas de la mansión, el control de Alejandro se quebrantó. No le gritó. Su ira era más fría, más precisa. La siguió a la gran sala de estar, donde una chimenea de mármol esperaba en la oscuridad. El contrato, Sofía, comenzó él, su voz era un filo en la penumbra. Estipula específicamente que debes evitar cualquier comportamiento que pueda dar lugar a un escándalo o a especulaciones públicas. Permitir que tu ex amante te toque de esa manera delante de todo el mundo, cae directamente en esa categoría. Sofía se giró para encararlo, la furia se encendió para encontrarse con la suya. ¿Ex amante? Marco nunca fue mi amante. Era mi profesor. Mi amigo. Eres tan cínico que no puedes concebir una relación platónica entre un hombre y una mujer. En mi mundo, la mayoría de las cosas son una transacción, replicó él. Y ese hombre no te miraba como si quisiera discutir tus últimas investigaciones médicas. Él te mira como si te quisiera. No soy ciego. Tal vez te equivocas en muchas cosas, no solo en esa, contraatacó ella.
y estás hablando de transacciones cuando compraste una esposa por un año. Se acercó a él, lo suficientemente cerca como para ver las manchas oscuras en el gris de sus ojos. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un activo que no debe devaluarse? ¿No quieres que me vean con otros hombres porque podría bajar mi valor de reventa en el mercado matrimonial? Su burla lo golpeó con fuerza. Vio una emoción cruda destellar en su rostro, algo muy parecido al dolor. Deja de retorcer mis palabras, siseó, agarrándola por los brazos. Su tacto no era brutal, pero era desesperado. Esto no es sobre el valor de reventa. Es sobre el respeto. Por mí. Por el nombre que llevas. Un nombre que estoy alquilando por un año, le gritó ella de vuelta. No pretendas que esto es algo que no es. Estaban tan cerca que sus respiraciones se mezclaban, sus pechos subían y bajaban con la furia de su argumento. Sus cuerpos estaban encendidos, no solo por la ira, sino por la energía eléctrica que siempre había crepitado bajo la superficie. Y entonces ocurrió algo inesperado. En la cúspide de su furia, los ojos de Alejandro cambiaron. La ira se desvaneció, reemplazada por la misma intensidad cruda que ella había visto en el balcón, pero magnificada por 1000. Era pura y absoluta posesividad. Tal vez ese es el problema, gruñó, su voz era un murmullo profundo, vibrante, que resonó a través de ella. Tal vez he estado pretendiendo durante demasiado tiempo. Antes de que ella pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera erigir ninguna defensa, su boca se estrelló contra la de ella. El beso fue como un relámpago, un estallido repentino de calor y luz en la fría oscuridad de su arreglo. No fue tierno. Fue un acto de pura frustración, de hambre y de reclamación. Sus labios eran duros, exigentes, moviéndose sobre los de ella con una ferocidad que la sorprendió y la emocionó a partes iguales. Una de sus manos dejó su brazo para enredarse en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para profundizar el beso, mientras que la otra se deslizó por su espalda, sus dedos apretando su cintura, atrayéndola con tanta fuerza que no había ni un centímetro de aire entre ellos. El cuerpo de Sofía la traicionó por completo. Debería haberlo apartado. Debería haberlo abofeteado por su audacia. En cambio, un gemido se escapó de su garganta, y sus manos, que habían estado empujando su pecho, se deslizaron hacia arriba y se aferraron a sus hombros. Le devolvió el beso con toda la soledad, la frustración y la confusión que había sentido durante meses. Ya no era un argumento de palabras, sino de cuerpos, una batalla desesperada por el dominio y la rendición. Él tenía un sabor a whisky caro y a un anhelo furioso, y ella se dio cuenta de que se estaba ahogando en él. Justo cuando pensó que se iba a desmayar por falta de aire, él se apartó. Ambos estaban jadeando, sus pechos agitados. Él la miró, a sus labios hinchados, a sus ojos desorbitados, y una expresión de horror y revelación cruzó su rostro. Era como si se estuviera viendo a sí mismo por primera vez, y no le gustaba lo que veía. La soltó tan bruscamente como la había agarrado, dando un paso atrás como si ella lo hubiera quemado. Se pasó una mano temblorosa por el pelo. Eso fue un error, dijo, su voz era un graznido. He cruzado una línea. No volverá a ocurrir. Y con eso, se giró y prácticamente huyó de la habitación, subiendo las escaleras hacia su ala oeste y dejándola sola, temblando, en la fría sala de estar. Sofía se tocó los labios, que todavía hormigueaban por la presión de los suyos. El contrato estaba en cenizas. Las reglas se habían hecho añicos. El matrimonio falso se había vuelto peligrosamente real. Él lo había llamado un error, pero ella sabía la verdad. No había sido un error. Había sido inevitable. La bomba de relojería que era su atracción había explotado finalmente, y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Y la pregunta más aterradora era, ¿qué pasaba ahora? El beso fue un relámpago que dejó el aire cargado de ozono, una promesa de tormenta. En los días que siguieron, Alejandro se convirtió en un fantasma en su propia casa, un espectro de trajes caros y silencios de granito. Sofía vivía en un limbo de tensión, su cuerpo era un campo de batalla entre la indignación y un anhelo secreto y vergonzoso. El recuerdo del sabor de él, de la fuerza desesperada de su abrazo,
era una brasa que se negaba a enfriarse. Ella se sumergió en la clínica, trabajando horas extenuantes, buscando refugio en la familiaridad del trabajo y el caos ordenado de la medicina. La clínica, gracias a la financiación de Alejandro, era ahora un bastión de esperanza, una isla brillante en el mar de su vida personal. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlos separados, sus dos mundos estaban a punto de colisionar de nuevo. Un viernes por la mañana, mientras revisaba los planos para la nueva ala de cardiología pediátrica, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Sofía, soy Marco. Siento llamar sin avisar, pero no pude encontrar otro modo de contactarte. La calidez de su voz fue como un bálsamo. Marco, hola. No te preocupes. ¿Cómo estás? Estoy bien. Preocupado por ti, en realidad. No me gustó cómo terminó nuestra conversación en la gala. Parecías, atrapada. Estoy bien, mintió ella, la mentira se sentía cada vez más delgada. Pero, honestamente, me alegró mucho verte. Has sido, solitario. Hubo una pausa en la línea. Lo entiendo. Mira, la verdadera razón por la que llamo es profesional. Sobre todo, añadió con una risa suave. Estoy armando un nuevo equipo de investigación para un ensayo clínico sobre cardiopatías congénitas raras. Es un proyecto financiado internacionalmente. Cuando leí sobre el trabajo que estás haciendo en Corazones Valientes, pensé inmediatamente en ti. Una colaboración entre el hospital y tu clínica podría hacer un bien inmenso. Y nos daría una excusa para ponernos al día. La oferta la dejó sin aliento. Era una oportunidad profesional increíble, el tipo de proyecto que ponía una clínica pequeña en el mapa. Significaba acceso a recursos, prestigio y, lo más importante, la oportunidad de salvar a más niños. Pero también significaba pasar tiempo con Marco. Tiempo regular y cercano. Y la imagen del rostro furioso de Alejandro apareció en su mente. Marco, eso es, increíble, dijo, su mente corriendo a toda velocidad. Me siento muy honrada. ¿Podemos reunirnos para hablar de los detalles? Por supuesto. ¿Qué tal un almuerzo mañana? Hay un pequeño bistró cerca del hospital. Es tranquilo. Perfecto, dijo ella. Te veo allí. Colgó, su corazón era un tambor salvaje de emoción y pavor. Esta era una oportunidad que no podía rechazar. Era por la clínica. Era por los niños. No tenía nada que ver con sus sentimientos personales. Y si Alejandro tenía un problema con eso, entonces tendría que aprender a vivir con ello. Ese mismo día, Hernán, el asistente de Alejandro, la interceptó en el vestíbulo. Señora Castillo, dijo con su habitual falta de emoción. El señor Castillo solicita su presencia. Hay un evento familiar este fin de semana al que es imperativo que asistan juntos. ¿Un evento familiar?, preguntó Sofía, sorprendida. El 80º cumpleaños de su abuela, la señora Matilde Castillo. Se celebrará en la finca familiar en el valle. Saldrán mañana por la mañana a las 9. Es ineludible. La noticia la golpeó como una ola. Un fin de semana entero. Atrapada con Alejandro en un entorno familiar íntimo, apenas una semana después de su beso explosivo y justo un día antes de su almuerzo planeado con Marco. El universo tenía un sentido del humor retorcido y cruel. El viaje en coche a la finca fue una sinfonía de tensión silenciosa. Alejandro conducía un elegante Bentley, sus manos enguantadas en cuero agarraban el volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. No hablaron durante la primera hora. Él se concentraba en la carretera con una intensidad feroz, como si intentara dejar atrás sus propios demonios. Sofía miraba por la ventana el paisaje de la ciudad dando paso a colinas verdes y sinuosas. Finalmente, él rompió el silencio, su voz era un estruendo bajo en el interior silencioso del coche. Espero que entiendas la importancia de este fin de semana. Hernán me lo dejó claro, respondió ella secamente. Debo actuar el papel de la esposa feliz y devota. No es solo actuar, dijo él, girando para mirarla por un instante, sus ojos grises eran tormentosos.
Mi abuela es la matriarca de esta familia. Su opinión tiene un peso inmenso. Y mi tío Ricardo estará allí, observando cada movimiento, buscando cualquier grieta en nuestra armadura para explotarla. Este fin de semana, no somos Sofía y Alejandro. Somos los Castillo. Una unidad. Un frente unido. No te preocupes, dijo ella con amargura. No haré nada para poner en peligro tu preciada herencia. Su comentario sarcástico lo alcanzó. Vio una mandíbula apretarse. Bien. Regresaron al silencio, pero algo había cambiado. La neutralidad se había ido. Ahora, el aire crepitaba con resentimiento no expresado y el recuerdo persistente de sus labios sobre los de ella. La finca, la escondida, era espectacular. Una vieja hacienda de estilo español, bellamente restaurada, rodeada de viñedos y colinas onduladas. Era cálida, acogedora y llena de historia, todo lo que su mansión moderna y fría no era. Matilde Castillo, la abuela de Alejandro, era una mujer menuda con unos ojos grises idénticos a los de su nieto, pero llenos de una chispa de picardía en lugar de hielo. Recibió a Sofía con un cálido abrazo que la sorprendió. Así que tú eres la que finalmente ha atrapado a mi nieto salvaje, dijo Matilde, su voz era sorprendentemente fuerte. Ya era hora. Y eres aún más bonita de lo que dicen las fotos. Tienes buenos ojos. Amables. Alejandro, de pie detrás de Sofía, pareció relajarse un poco en presencia de su abuela. Incluso esbozó algo que se parecía a una sonrisa genuina. Pero la paz duró poco. Ricardo, el tío de Alejandro, se les acercó, una copa de vino en la mano, su sonrisa era tan resbaladiza como un político. Alejandro, Sofía, qué bueno que hayan llegado. Sofía, querida, estás radiante. El matrimonio te sienta bien. O quizás sea la fortuna de los Castillo, añadió con una risita que no ocultaba la malicia. No seas grosero, Ricardo, le espetó Matilde. Deja a los recién casados en paz. Más tarde, una doncella los guió a su habitación. Su habitación. En singular. Era una suite enorme, con una cama con dosel, una chimenea y un balcón con vistas a los viñedos. Pero solo había una cama. Debe haber un error, le dijo Sofía a la doncella. Pedimos habitaciones separadas. Oh, no, señora, dijo la doncella, sonriendo inocentemente. La señora Matilde insistió. Dijo que los recién casados no deberían estar separados. Después de que la doncella se fuera, se quedaron solos en la habitación, la presencia de la enorme cama dominando el espacio entre ellos. Supongo que dormiré en el sofá, dijo Alejandro, su voz era tensa. Es lo suficientemente grande. Era un gesto de tregua, pero la idea de pasar la noche en la misma habitación, escuchándolo respirar en la oscuridad, hizo que el pulso de Sofía se acelerara. Ese día, interpretaron sus papeles a la perfección. Se cogieron de la mano mientras paseaban por los jardines, Alejandro le servía el vino en el almuerzo, y compartieron anécdotas inventadas sobre cómo se conocieron para deleite de los parientes curiosos. Sofía descubrió que era sorprendentemente fácil. Con Alejandro a su lado, interpretando al marido atento, se sentía protegida. Era una ilusión, lo sabía, pero era una ilusión poderosa. El problema llegó esa tarde. Mientras Alejandro estaba encerrado en una discusión sobre el negocio del vino con su tío, Sofía se refugió en la biblioteca, buscando un momento de paz. Su teléfono sonó. Era Marco. Se le encogió el corazón. Se escondió en un rincón apartado y contestó en un susurro. Hola. Hola de nuevo, dijo la voz cálida de Marco. Siento molestarte en fin de semana. Solo quería confirmar nuestro almuerzo de mañana. Estoy muy emocionado con las posibilidades de esta colaboración, Sofía. Sí, yo también, susurró ella. Mañana sigue en pie. Mediodía en el bistró. Fantástico. Oye, pareces un poco sin aliento. ¿Está todo bien? Sí, es solo que, estoy en una reunión familiar. Hay mucha gente. Justo cuando lo dijo, se le heló la sangre. Alejandro había entrado en la biblioteca. No la había visto.
Estaba en el otro extremo de la habitación, sacando un libro de un estante. Ella le dio la espalda, intentando proteger el teléfono con su cuerpo. Tengo que irme, Marco, susurró urgentemente. Te veo mañana. Colgó rápidamente y se guardó el teléfono en el bolsillo, su corazón martilleaba contra sus costillas. Se dio la vuelta y se encontró con los ojos grises de Alejandro mirándola por encima del lomo de un libro. Él había estado observándola. ¿La había oído? Su rostro era una máscara impenetrable. Caminó lentamente hacia ella, su presencia llenando la habitación silenciosa. Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía oler el leve aroma a vino y a aire fresco del campo en su ropa. Un asunto urgente de la clínica, supongo, dijo él, su voz era casual, pero sus ojos la estudiaban intensamente. Ella se obligó a mantener la calma. Una consulta de un colega. Sobre un caso. Nada importante. La mentira se sintió como ceniza en su boca. Odiaba mentirle, pero temía su reacción si le contaba la verdad sobre el almuerzo con Marco. Él la miró fijamente por un largo momento, una batalla silenciosa librándose en la mirada de él. Podía ver que no la creía del todo. Pero en lugar de presionarla, asintió lentamente. Por supuesto. El deber de una doctora nunca termina. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Sofía con un sentimiento de culpa y la incómoda sensación de que acababa de pasar por alto una mina terrestre por muy poco. La cena de esa noche fue un asunto formal. Sofía se sentó junto a Alejandro, dolorosamente consciente de su muslo rozando el de ella bajo la mesa. Después de la cena, mientras los invitados mayores se retiraban y los más jóvenes jugaban a las cartas, Matilde los acorraló junto a la chimenea del gran salón. Venid, sentaos conmigo, ordenó, dando palmaditas en el sofá a ambos lados de ella. Se encontraron atrapados, con la abuela en medio. Matilde tomó la mano de cada uno. Os he estado observando todo el día, dijo en voz baja, su mirada pasando de uno a otro. Parecéis una pareja perfecta en la superficie. Pero yo soy una mujer vieja. Veo lo que hay debajo. Veo la tensión en tus hombros, Alejandro. Y veo la tristeza en tus ojos, niña. Lo que sea que esté pasando entre vosotros, arregladlo. La vida es demasiado corta para vivir en una tregua educada. Las palabras de la anciana eran tan perspicaces que Sofía sintió que se sonrojaba. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Matilde le dio una palmadita en la mano a Alejandro. Y tú, le dijo a su nieto, no seas un tonto como tu abuelo. Él construyó todo esto, dijo, haciendo un gesto a la magnífica habitación, pero casi pierde mi corazón en el proceso porque estaba demasiado ocupado mirando los libros de contabilidad. No dejes que el imperio te ciegue a la mujer que está a tu lado. Porque créeme, hay muchos hombres que no serían tan ciegos. Con eso, se levantó y los dejó solos, el calor de la chimenea crepitando en el silencio incómodo. Sofía no se atrevía a mirar a Alejandro. Las palabras de su abuela habían dado en el blanco de manera tan perfecta que era doloroso. Finalmente, fue Alejandro quien habló, su voz era un murmullo bajo y ronco. ¿De verdad ves tristeza en mis ojos? La pregunta era para su abuela, pero la dirigió a ella. Sofía lo miró. A la luz del fuego, las duras líneas de su rostro parecían más suaves. Vio una vulnerabilidad allí que nunca antes había visto. A veces, admitió ella honestamente. Él asintió, mirando las llamas danzantes. Supongo que ambos tenemos nuestras razones para estar tristes. Se sentaron en silencio un rato más. No era un silencio hostil, sino pensativo. Lleno de palabras no dichas y emociones inexploradas. Sofía sintió un extraño impulso de consolarlo, de preguntarle por sus tristezas. Era la doctora en ella, la sanadora. Pero también era la mujer que sentía una conexión creciente con este hombre complicado y herido. Deberíamos ir a la cama, dijo finalmente ella. Mañana es un día largo. Él asintió. Cuando se levantaron, su mano rozó la de ella, un contacto fugaz pero electrizante. Subieron las escaleras en silencio. De vuelta en la suite, la tensión regresó con toda su fuerza.
Alejandro preparó el sofá con mantas y almohadas, su espalda estaba rígida. Sofía se metió en la cama, que se sentía absurdamente grande y vacía. Apagaron las luces. Durante lo que pareció una eternidad, el único sonido fue el crepitar de las brasas en la chimenea y el sonido de sus respiraciones desacompasadas en la oscuridad. Sofía, dijo su voz desde el otro lado de la habitación. Sí. Buenas noches, dijo, su voz era extrañamente suave. Buenas noches, Alejandro. Y en la oscuridad de esa habitación compartida, rodeados de los fantasmas de un amor que no se atrevían a nombrar, algo cambió. La tregua helada se había derretido, dejando un terreno nuevo, incierto y aterradoramente íntimo que ninguno de los dos sabía cómo navegar. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el sol de la mañana entrando por la ventana. Por un momento, olvidó dónde estaba. Se sintió cálida y segura. Entonces se dio cuenta de por qué. Durante la noche, Alejandro se había levantado del sofá y la había cubierto con una manta extra que se le había caído al suelo. No sabía cómo lo sabía, solo lo sentía. Se vistió silenciosamente mientras él aún dormía, una rara visión de vulnerabilidad en el sofá, su habitual máscara de control desvanecida en el sueño. Su almuerzo con Marco era en menos de 3 horas. El pánico y la culpa luchaban dentro de ella. Salió de la habitación en silencio y bajó al comedor para tomar un café rápido antes de que comenzara el caos del desayuno familiar. Pero cuando entró en el comedor, se detuvo en seco. Su tío Ricardo estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico. Pero no era eso lo que la detuvo. Era la conversación que estaba teniendo en su teléfono, su voz era un susurro conspirador. No, te aseguro que es sólido, decía Ricardo. He revisado los informes yo mismo. El consejo de Parmatech está a punto de rechazar la oferta de Alejandro. Creen que es demasiado baja. Pero he hablado con 2 de los miembros del consejo. Por el precio adecuado, están dispuestos a filtrar información interna que hundirá el precio de sus acciones. Podremos hacernos con la empresa por una fracción de su valor. El corazón de Sofía se le subió a la garganta. Estaba hablando de Castillo Corp. Estaba hablando de sabotear activamente a Alejandro. Antes de que pudiera retroceder y esconderse, Ricardo la vio. Colgó el teléfono rápidamente, una sonrisa aceitosa se extendió por su rostro. Sofía, querida. Madrugadora. Ven, siéntate a tomar un café. Se encontró atrapada. Sabía lo que acababa de oír. El tío de Alejandro estaba conspirando activamente para traicionarlo desde dentro de su propia familia. Y ahora, ella era la única que lo sabía. La lealtad, una emoción que no pensaba que sentiría en este matrimonio de conveniencia, la golpeó con una fuerza sorprendente. Tenía que advertirle a Alejandro. Pero hacerlo significaría admitir que había estado espiando. Significaba involucrarse en sus batallas, cruzar una línea que se había jurado no cruzar. De repente, su almuerzo con Marco parecía trivial en comparación con la traición que estaba a punto de desarrollarse bajo aquel mismo techo. Su contrato era con Alejandro. Y acababa de darse cuenta de que su lealtad, para su propia sorpresa, también lo era. El desayuno fue una tortura. Sofía se sentó a la mesa, empujando la comida en su plato, su mente corriendo a 100 por hora. Ricardo, su tío, le lanzaba miradas agudas y evaluadoras, como si intentara discernir cuánto había escuchado. Alejandro, ajeno a la traición que se cernía sobre él, estaba distraído, su humor era sombrío y pensativo después de su conversación de la noche anterior. Ella sabía que tenía que hablar con él, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Cada momento que pasaba, el secreto se sentía más pesado, un veneno en su conciencia. La oportunidad se presentó inesperadamente después del desayuno. Alejandro anunció que iba a dar un paseo a caballo por los viñedos para despejarse antes de la larga comida de cumpleaños. Voy contigo, dijo Sofía, para sorpresa de todos, incluido el propio Alejandro. Él arqueó una ceja. ¿Sabes montar? Me crié yendo a campamentos de verano, respondió ella, esperando sonar más segura de lo que se sentía. Puedo apañármelas. Unos minutos más tarde, estaban en los establos. El aire olía a heno,
a cuero y a caballo. Alejandro se movía con una gracia fácil, ensillando un magnífico semental negro. Le eligió a ella. Una yegua de aspecto más dócil. Cabalgaron en silencio al principio, siguiendo un sendero que serpenteaba a través de las hileras de vides. El sol de la mañana era cálido sobre su piel, y el paisaje era tan pacífico que contradecía la tormenta dentro de ella. Finalmente, llegaron a una colina que ofrecía una vista panorámica de toda la finca. Alejandro se detuvo y desmontó, atando las riendas a una valla. Sofía hizo lo mismo, sus piernas temblaban un poco. De acuerdo, dijo él, girándose para encararla, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Por qué estás realmente aquí? Dudo que te haya entrado un repentino antojo de vino por la mañana. Ella respiró hondo, el aroma de la tierra y las uvas llenando sus pulmones. Anoche escuché algo, dijo, decidiendo que la franqueza era la única opción. Estaba entrando en el comedor, y tu tío Ricardo estaba al teléfono. No quise escuchar, pero lo hice. Alejandro, está conspirando contra ti. Vio cómo la expresión de él pasaba de la curiosidad a la alerta máxima. ¿Qué escuchaste, exactamente? Sofía le relató la conversación palabra por palabra, Parmatech, la información privilegiada filtrada, el plan para hundir el precio de las acciones. Mientras hablaba, vio el rostro de Alejandro endurecerse, el hombre de negocios despiadado tomando el control. Cuando terminó, él no dijo nada durante un largo momento, su mirada fija en el valle. ¿Sabes por qué mi abuelo incluyó esa cláusula en su testamento, Sofía? Preguntó finalmente, su voz era extrañamente tranquila. Porque sabía que Ricardo era ambicioso y carecía de escrúpulos. Era su forma de intentar protegerme. De obligarme a construir algo, una familia, que fuera más importante que el negocio. Un ancla. Se giró para mirarla, y había una nueva luz en sus ojos, una de respeto a regañadientes. Has honrado tu parte del contrato más de lo que podría haber esperado. Gracias. No lo hice por el contrato, dijo ella, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Lo hice porque es lo correcto. Nadie merece ser traicionado así, especialmente por su propia familia. Sus ojos se clavaron en los de ella, y la barrera entre ellos, ya debilitada, pareció disolverse por completo. En ese momento, no eran dos partes de un acuerdo comercial. Eran dos personas conectadas por un secreto compartido, un peligro compartido. Alejandro dio un paso hacia ella. Tenías un almuerzo hoy, dijo, no como una acusación, sino como una declaración de un hecho que ya había resuelto. Con tu amigo, Marco. La consulta, punto. Sofía sintió que se sonrojaba, culpable. Alejandro, yo. Está bien, la interrumpió él, sorprendiéndola. Levantó la mano y apartó un mechón de pelo que el viento le había echado sobre la cara, su toque era increíblemente suave. Él se preocupa por ti. Lo veo en sus ojos. Tienes derecho a tener amigos. Tienes derecho a ser feliz. Y si yo soy la causa de tu tristeza, lo siento. Matilde tiene razón. He sido un tonto. Su confesión la dejó sin palabras. Era una rendición. Era una disculpa por todo, no solo por su sospecha. Y en ese instante, bajo el sol de la mañana, Sofía tomó una decisión. No voy a ir a ese almuerzo, dijo en voz baja. ¿Por qué no? Porque, dijo ella, encontrando su mirada valientemente, mi marido me necesita. La palabra, marido, colgaba en el aire entre ellos, cargada de un nuevo significado. Ya no era un término contractual. Era una elección. Dio el destello de esperanza en los ojos de él, una llama que había pensado extinta. Vuelve a la casa, dijo ella, tomando el control. Actúa como si nada pasara. Sé encantador. Esta es tu familia, tu campo de batalla. Lucha en tu terreno. Yo llamaré a Marco y cancelaré. Y luego llamaré a la clínica y les pediré a mis asistentes que empiecen a investigar sobre esos dos miembros del Consejo de Parmatech de los que habló Ricardo. Sus vidas privadas, sus finanzas. A veces, las armas más poderosas no se encuentran en la sala de juntas, sino en los secretos que la gente intenta ocultar.
Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Alejandro. Era una sonrisa que transformó sus rasgos duros en algo increíblemente atractivo. Parece que no me casé con una doctora, dijo. Me casé con una estratega. Te casaste con tu esposa, lo corrigió ella. Y mi consejo es que vayas a esa comida de cumpleaños, beses a tu abuela en la mejilla, y luego te prepares para aplastar a tu tío. Regresaron a la casa como aliados, como una unidad. El almuerzo de cumpleaños de Matilde fue un espectáculo de normalidad familiar. Sofía se sentó al lado de Alejandro, compartiendo risas, mientras su mente trabajaba, su teléfono vibraba discretamente en su bolso con actualizaciones de su equipo. Alejandro, con la información que ella le había dado, observó a su tío, viendo las señales de su traición que antes había pasado por alto. La farsa se estaba desmoronando, pero por debajo, estaba surgiendo algo sólido y real. Esa noche, de vuelta en su mansión en la ciudad, ya no se separaron en sus respectivas alas. Se encontraron en la biblioteca, un espacio que se había convertido en su terreno neutral. Mi equipo encontró algo, dijo ella, mostrándole su tableta. Uno de los miembros del consejo de Parmatech tiene una enorme deuda de juego con un casino que, casualmente, es propiedad de una empresa pantalla que pertenece a Ricardo. Tu tío no solo le estaba pagando por la información. Lo estaba chantajeando. Alejandro tomó la tableta, sus dedos rozaron los de ella. Y yo sé algo sobre el otro, dijo él. Ha estado canalizando fondos de investigación a su propio proyecto personal durante años. Un movimiento anónimo al regulador financiero acabará con su carrera. Se miraron por encima de la pantalla. Habían acorralado a Ricardo. No te lo pediré si no quieres, dijo él. Puedo manejarlo desde aquí. Tú ya has hecho más que suficiente. No, dijo ella. Voy a terminar lo que empezamos. Soy parte de la junta de tu fundación ahora. Tengo una razón legítima para estar en la sede de Parmatech mañana. Mientras yo distraigo al traidor del casino, tú te encargas del otro. Al día siguiente, fue como si estuvieran en una película de espías. Sofía se reunió con el ejecutivo de Parmatech con la excusa de discutir una posible donación a su clínica. Lo mantuvo ocupado con su encanto e inteligencia, haciéndole preguntas detalladas que requerían que buscara información en su ordenador. Mientras lo hacía, una pequeña unidad USB, proporcionada por el equipo de seguridad de Alejandro, hacía su trabajo silenciosamente, copiando los archivos incriminatorios. Salió de la reunión con el pulso acelerado pero una sensación de poder. Al mismo tiempo, Alejandro hacía la llamada anónima. Una hora más tarde, el mercado se agitaba con noticias de una investigación federal sobre dos altos ejecutivos de Parmatech. Las acciones se desplomaron. La empresa estaba en caos. Ricardo había perdido a sus peones y su ventaja. Esa noche, se encontraron de nuevo en la biblioteca. Alejandro se sirvió 2 copas de brandy. Le entregó una a ella. A nosotros, dijo, levantando su copa. La mejor adquisición que he hecho. Brindaron, y el sonido del cristal tintineando fue el sonido de la victoria. Se sentaron en silencio por un momento, saboreando el momento. Ricardo me ha estado llamando sin parar, dijo Alejandro finalmente. Está entrando en pánico. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Él dio un sorbo a su brandy. Lo que haría el viejo Alejandro sería destruirlo. Humillarlo públicamente. Asegurarme de que nunca más volviera a trabajar en esta ciudad. ¿Y el nuevo Alejandro? Alejandro la miró, y la intensidad en sus ojos le robó el aliento. El nuevo Alejandro se da cuenta de que la misericordia puede ser un arma más poderosa que la venganza. Es el hermano de mi madre, el hijo de mi abuela. Expondré sus actos ante la junta directiva y el consejo familiar, y lo exiliaré del negocio para siempre. Pero le permitiré mantener su dignidad y una pequeña parte de su fortuna. Mi familia ya ha visto suficiente destrucción. El respeto de Sofía por él creció hasta convertirse en algo que se parecía mucho al amor. Este era el hombre que él podía ser. Un líder, no un dictador. Fuerte, pero justo. Creo que esa es la decisión correcta, dijo ella. Él dejó su copa y cerró la distancia entre ellos.
Tomó la copa de su mano y la dejó a un lado. Luego, tomó sus manos entre las suyas. El año casi ha terminado, Sofía. Las palabras la golpearon con un frío repentino. Lo había olvidado. El contrato. El divorcio. Toda la felicidad que había empezado a sentir se evaporó, reemplazada por el pánico. Lo sé, susurró. Pero he estado pensando, continuó él, sus pulgares acariciando el dorso de las manos de ella. La cláusula del testamento decía que tenía que estar honorablemente casado. Nunca especificó por cuánto tiempo. Legalmente, he cumplido mi parte. El consejo ya no puede tocarme. Así que mi oferta de divorcio sigue en pie. Financiaré la clínica por otros 10 años, te daré un acuerdo que te hará una de las mujeres más ricas del país, y serás libre. Puedes volver a tu vida. Puedes llamar a Marco. La forma en que dijo el nombre de Marco, con un toque de dolor, fue una puñalada en el corazón de Sofía. Vio el sacrificio en sus ojos. Después de todo lo que habían pasado, después de convertirse en su socia y su confidente, todavía estaba dispuesto a dejarla ir por el bien de su felicidad. Pero él no se daba cuenta de una cosa. Su felicidad ya no estaba fuera de esa casa. Su felicidad estaba de pie justo delante de ella, ofreciéndole el mundo, cuando todo lo que ella quería era a él. No quiero llamar a Marco, dijo ella, su voz temblaba. Ya no. No. ¿Y qué haría con todo ese dinero, Alejandro?, preguntó, una lágrima corriendo por su mejilla. Construiría la clínica más grande del país. Curaría a miles de niños. Pero me iría a la cama cada noche en una casa vacía, extrañando a un hombre arrogante, imposible y exasperantemente brillante que me enseñó a luchar no solo por mis sueños, sino también por él. Una emoción cruda, esperanza desesperada, iluminó su rostro. ¿Qué estás diciendo, Sofía? Estoy diciendo que no quiero el divorcio, dijo, su voz se hizo más fuerte. Quiero renegociar el contrato. ¿Renegociar? Quiero cambiar la cláusula de duración. En lugar de 1 año, sugiero, para siempre. Quiero una sociedad permanente, en los negocios y en la vida. Quiero pelear con tus tíos traidores y construir alas de hospital. Quiero despertar contigo cada mañana, no como parte de un acuerdo, sino porque no puedo imaginar despertar con nadie más. Te amo, Alejandro Castillo. Y creo, a pesar de todos tus esfuerzos por evitarlo, que tú también me amas. La presa que había contenido las emociones de Alejandro durante tanto tiempo finalmente se rompió. Dejó escapar una risa ahogada, un sonido de pura alegría y alivio. La tomó en sus brazos, levantándola del suelo y haciéndola girar, tal como se había imaginado en sus sueños más secretos. Te amo, Sofía Navarro, dijo contra su pelo, su voz se quebró. Te he amado desde el día en que entraste en mi oficina, con fuego en los ojos y el corazón de una leona. Pensé que te estaba salvando a ti, pero eras tú quien me estaba salvando a mí. La dejó en el suelo, pero no la soltó. Acunó su rostro entre sus manos y la besó. No fue un beso de furia o de error. Fue un beso de certidumbre. Fue el beso de 2 socios, 2 iguales, que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado, en las finas líneas de un contrato de negocios. Había sido forzada a aceptar ser su esposa por 1 año para salvar su sueño, sin saber que él se convertiría en su sueño más grande. Y él, un hombre que creía que todo se podía comprar, aprendió de la manera más difícil y hermosa que las mejores cosas de la vida, el amor, la lealtad y un corazón valiente, siempre serán invaluables. Él la quería para su imperio, por un orgullo ciego, creyendo que una esposa de conveniencia era el único peón que importaba para su legado. Pero cuando la vio luchar por él, inteligente y feroz, y cuando los celos le enseñaron que la quería no solo en sus apariciones públicas, sino en cada aspecto de su vida, aprendió la lección más dura. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia, ya sea por nacimiento o por elección, no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través de la batalla y la alianza, en la persona que siempre debimos ser.
Si te gustó, inscríbete en el canal.